Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que, la verdad, está en el corazón de muchísimas economías. La empresa familiar. Totalmente. Es ese mundo donde, bueno, las hojas de cálculo y los lazos de sangre se encuentran. Y a menudo con resultados complicados. Exactamente. Y la fuente que tenemos hoy es, mira, una ventana privilegiada a ese mundo. Es una entrevista muy personal con José Saúl, un administrador de empresas que fundó y ahora dirige una compañía de construcción. Un sector que además es increíblemente competitivo. Muchísimo. Nuestra misión aquí es, pues, desglosar la crónica de esta empresa. No solo los números, sino el viaje emocional y estratégico que implica construir algo desde cero con la gente que más quieres. Sí, vamos a ver ese paso de los cimientos familiares a los retos de la profesionalización. Y al final, a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queda? El legado. Y lo que es fascinante en esta entrevista es que funciona casi como un manual de supervivencia para emprendedores. Saúl narra con una honestidad brutal esa tensión constante. La tensión entre qué y qué. Entre el afecto, que es el motor inicial, y la necesidad de crear sistemas impersonales, que es lo que al final garantiza la supervivencia. O sea, el corazón contra la cabeza, básicamente. Es el dilema central que define si una empresa familiar prospera o se desintegra. De acuerdo. Empecemos por el principio. Saúl deja muy claro que el origen de su negocio fue, y lo cito, netamente familiar. Pero su gran proyecto ha sido justo lo contrario. Exacto. Transitar a ser un modelo más institucional. Un modelo, dice él, menos relacionado a los vínculos y emociones familiares. Lo interesante es cómo llegó ahí. Porque la primera chispa no fue, digamos, una idea de negocio brillante que tuvo en la ducha. No, para nada. Vino de su familia directa, de sus hermanos. Así es, sus hermanos son ingenieros civiles. Y fue a través de ellos que él, como administrador, tuvo su primer contacto con la construcción. Vio una oportunidad, entonces. Vio una oportunidad de aplicar lo que sabía en un campo que le estaban mostrando. De hecho, cita una frase muy reveladora. A ver. Dice, uno es lo que son las 5 personas más importantes que lo rodean. En su caso, fue literal. Su entorno familiar definió su camino profesional. Es un punto de partida súper clásico, pero que a veces subestimamos, ¿no? Totalmente. La familia no es solo un colchón emocional. Es una red. Es capital de conocimiento, de contactos. Exacto. Sus hermanos no solo le dieron ánimo, le dieron acceso. Le abrieron una puerta a una industria. Y él, pues, encontró su vocación al cruzarla. Una simbiosis perfecta para el arranque. Pero luego la historia se expande. Llega a su familia nuclear, su esposa e hijos. Y ahí la dinámica cambia un poco. Sí, describe cómo su esposa se adhirió a la actividad cuando él ya llevaba una década. Y es aquí donde la entrevista empieza a tocar fibras más complejas. Totalmente. Y aquí es donde para mí se pone la cosa muy interesante. Habla de sus hijos. Dice que conocen la empresa, que la aprecian, pero suelta esta frase. ¿Cuál? Pareciera que prefieren irse por su vocación, su interés, transitar en otros ramos productivos. ¡Qué momento! Es que piénsalo. Él dice que su máxima motivación e inspiración son ellos, su esposa e hijos. Pero al mismo tiempo, parece estar en paz con que no quieran heredar el negocio. Es una madurez impresionante. Muchísimos fundadores no logran manejar esa dualidad. Es que revela que su motivación trasciende el negocio en sí. Él no ve la empresa como un fin, la ve como un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para, y lo cito de nuevo, transmitir valores, cultura y un modelo de vida. Su orgullo no está en crear una dinastía. Claro. Está en haber creado un entorno que le permitió a sus hijos ser libres de elegir. El legado no es la empresa, es la libertad que la empresa les dio. Esto plantea de entrada la pregunta de la sucesión, pero desde otro ángulo, ¿no? No es quién se queda al mando. No. Es qué valores se han transmitido. Y esto nos lleva a por qué empezó todo. Su impulso fue buscar independencia, huir de ser asalariado. Pero qué ironía, al crear su empresa familiar, se encontró con otro tipo de ataduras. Unas mucho más complejas, de hecho. Y lo dice con una franqueza que desarma. Dice. Cito, el principal reto fue superar la emotividad que nos une a las familias. Reconoce que por más de 10 años tuvieron problemas serios, la mayoría emocionales. Y usa una metáfora increíble, ¿no? Sí. Dice que los vínculos familiares a veces hacen que uno se extravíe en la ruta. Extraviarse en la ruta.
Es una imagen muy potente, o sea, no es que el coche no funcione, es que el mapa emocional te lleva por otro lado. Exacto. Y eso, en el día a día, significa no cumplir con tiempos, no tener controles, no evaluar resultados de forma objetiva, porque estás evaluando a tu primo. No a un gerente de proyecto. Exacto. Y esa frase captura a la perfección lo que se conoce como conflicto de rol. La misma persona es jefe y hermano. Director y cuñado. Y la objetividad que exige el rol de jefe choca de frente con la lealtad del rol de hermano. Y como Saúl admite, pues sin un sistema claro, la lealtad casi siempre gana. En detrimento del negocio. Claro. Su gran revelación fue darse cuenta de que para salvar la empresa y a la familia, tenía que volverse impersonal en el trabajo. Y esa transición no fue casualidad. Fue una decisión consciente y me imagino muy dolorosa. Seguramente. El objetivo, dice, era crear puestos adaptados a un perfil profesional, no a una persona. Dejar de pensar en el sobrino, el cuñado. Y empezar a pensar en el gerente de operaciones. Justo. La clave fue implementar métricas objetivas para poder medir resultados sin que el apellido importara. Y aún así es muy realista. Su concepto de consolidación no es una meta final. No, lo ve como un camino. Dice que su empresa hoy es sana en sus relaciones externas, con clientes, proveedores, pero que una consolidación interna total podría tomar, ¿qué? Otra década. Es una visión a largo plazo. Demuestra que entiende que no es solo cambiar un organigrama, es cambiar el ADN de la empresa. Exacto. A ver, si la emotividad era un problema tan grande, uno se pregunta cómo lograban tomar decisiones difíciles. Explica la entrevista cómo salían de los desacuerdos sin que todo saltara por los aires. Sí, y su método yo creo que es la clave de todo. Lo describe como un proceso armonioso, maduro y objetivo. Que ya de por sí suena a un ideal, pero bueno, a ver, desglosemos eso. Suena a que es muy estructurado. Lo es. Primero, al iniciar cualquier discusión importante, se introduce claramente el objetivo de la charla. Esto es fundamental para no mezclar lo familiar con lo laboral. Poner una línea desde el primer segundo. Aquí somos profesionales. Exacto. Segundo, se exige una predisposición sana y seriedad. Cero chantajes emocionales o rencores pasados. Ok, hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa cuando hay opiniones opuestas? Ahí entra el tercer paso, la democracia. Para ciertas cosas se vota. Les da a todos una voz y legitima el resultado. ¿Y si no es suficiente? Aquí viene lo crucial y lo más difícil. Si la votación no resuelve, se recurre a la estructura jerárquica. La decisión final, razonada, recae en él como director general, y él asume toda la responsabilidad. Uf, eso suena increíblemente tenso. Decirle a tu hermano, mira, tu voto no importa, decido yo. La entrevista da pistas de cómo se sentía eso, del costo emocional. No lo detalla, pero el resultado habla por sí solo. El objetivo de este sistema, dice él, es manejar las diferencias sin lastimar las relaciones fuera de los muros de la empresa. O sea que el costo de no tener esa estructura era mucho mayor. Claro, era la destrucción potencial de la familia. Este sistema, aunque tenso en el momento, es en realidad un mecanismo de protección para la familia. Un equilibrio delicado, pero parece que lo lograron. Es fascinante, porque en esencia lo que hizo fue canalizar la emoción. Al principio, la emotividad era el problema, pero luego habla de que la mayor fortaleza de la empresa es, y lo cito, el amor al proyecto. Exacto. Como la misma fuerza que casi los descarrila, se convierte en su cimiento. Esa es la transformación central de su historia. Se dio cuenta de que el problema no era la emoción en sí, sino la emoción mal gestionada. Aplicada a decisiones operativas. Justo. Una vez que creó una estructura profesional para las decisiones, pudo reubicar esa pasión. Ya no es el «eres mi primo, no te puedo exigir», Claro. sino un afecto profundo por el proyecto. Él dice que ese cariño es lo que puede contagiar al entusiasmo de los que no son familia sanguínea. Se convierte en la mística del negocio, como él la llama. Pasa de ser un asunto privado a ser el núcleo de la cultura de la empresa. Y une a todos, sean familia o no. Y eso se conecta con los valores que menciona. Respeto, dignidad humana, interés por el crecimiento de la gente. La emoción se profesionalizó. Exactamente. Dejó de ser un pasivo para convertirse en su mayor activo cultural. Y ese activo es lo que les ha permitido superar los momentos más duros. Y hablando de momentos duros, él narra uno que fue un punto de inflexión.
una controversia con un cliente muy grande, el gobierno federal. Sí, una batalla legal que llegó a tribunales hace 13 años. Lo describe como un episodio que los marcó profundamente. Uno pensaría que algo así deja solo cicatrices. Y seguro las dejó, pero para ellos fue una prueba de fuego que los redefinió. ¿En qué sentido? Suena una pesadilla. Lo fue, pero dice que les obligó a definir sus estructuras internas con una precisión que no tenían. Les forzó a decidir el rumbo que querían tomar y les dejó un aprendizaje jurídico y operativo invaluable. ¿Y salieron victoriosos? Legalmente sí, pero lo más importante es la lección que extrajeron. ¿Y cuál fue esa lección? Que al final del día, lo más importante era la realización y la felicidad de las personas de la empresa. ¡Wow! Superar una crisis así te obliga a preguntarte, ¿por qué hacemos esto? Y la respuesta que encontraron no fue el dinero, fue el bienestar de su gente. Es una conclusión a la que muchas empresas solo llegan después de tocar fondo. Una lección aprendida en la adversidad más profunda. Y en el otro extremo, cuando le preguntan por su mayor satisfacción, su respuesta no es un proyecto o un contrato. No, es su familia. Específicamente, ver a sus hijos convertirse en buenos profesionistas y personas de bien. Y dice algo que para mí es la tesis de toda la entrevista. A ver. Mi actividad empresarial me ayudó para que mi familia sea lo que es. El ejemplo práctico del esfuerzo diario fue más poderoso que cualquier sermón. Y esto nos conecta otra vez con lo que hablábamos de la sucesión. Su orgullo no está en que ellos hereden la empresa. No, está en que hayan aprendido del esfuerzo que la construyó. Es una redefinición sutil pero clave de lo que es el legado. No es transferir activos, es transferir valores. Totalmente. Su postura es de una sabiduría enorme. Cree que sus hijos deben volar, enfrentar vientos adversos y desarrollar sus talentos fuera. No quiere imponerles un camino. Confía en que si alguna vez vuelven, lo harán por convicción, enriquecidos por sus propias experiencias. Darles esa libertad es, para él, la mejor forma de asegurar que si regresan, lo harán como mejores personas y profesionales. No como herederos obligados. Ya llegando a las conclusiones de la entrevista, le hacen la pregunta del millón. Después de todo este viaje, ¿vale la pena hacer negocios con la familia? Y su respuesta es un sí rotundo, pero con un matiz muy importante. ¿Cuál? Dice, sobre todo en las etapas iniciales. Y su argumento es fascinante, porque va en contra de lo que siempre se dice. A ver, explícanos ese argumento, porque choca con el nunca mezcles familia y negocios. Él argumenta que en el arranque, cuando el riesgo es máximo y la recompensa es mínima o cero, solo la familia, por esos vínculos sólidos, tolera ese nivel de sacrificio. Habla de dormir en la oficina, de no comer a sus horas. De trabajar sin cobrar. Ese nivel de compromiso que nace del cariño es algo que difícilmente puedes comprarle a un profesional externo al principio. Es una distinción clave. El vínculo familiar es el combustible para el despegue. Sí, es lo que te permite sobrevivir cuando la lógica te diría que abandones. Pero, y aquí está la clave, una vez que el cohete está en órbita, tienes que cambiar las reglas. Pasar de la lealtad emocional a la lógica institucional. Exactamente. Sin ese impulso inicial, el proyecto no habría sobrevivido, pero sin la transformación posterior se habría estancado o implosionado por esos mismos afectos. Es el ciclo de vida completo. Finalmente, cuando le preguntan sobre el legado que le gustaría dejar, su respuesta ya no nos sorprende. No habla de edificios ni de facturación. No, habla de algo puramente humano. Quiere ser un referente de esfuerzo, compromiso y persistencia para su familia. Un legado de sanas prácticas. Y que eso, como consecuencia, permita una calidad de vida digna. De nuevo, la empresa como vehículo, no como destino. Y justo al final, deja caer una reflexión que lo cambia todo. Dice que, si lo pensamos bien, todas las empresas son familiares. Es una idea provocadora y brillante. Su razonamiento es que cada director, cada operario, tiene un núcleo familiar que es un motor. La empresa nunca termina en sus muros. La razón por la que te esfuerzas, innovas o cumples un horario está al final conectada a una realidad familiar. Expande el concepto de empresa familiar de una definición estructural a una realidad humana universal. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Hemos recorrido la evolución completa de una empresa. Nacida de la emoción, profesionalizada por necesidad de supervivencia y guiada por valores que trascienden el negocio. Y nos deja con esa idea final que redefine nuestra percepción.
que el tejido familiar, de una forma u otra, es inseparable del mundo empresarial. No es algo a eliminar, Es algo que hay que entender, canalizar y estructurar. para que se convierta en una fuerza constructiva y no destructiva. Lo que nos lleva a una última reflexión. Si la premisa de Saúl es cierta, si toda empresa está conectada a una familia, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son realmente las fronteras de una empresa? ¿Su influencia termina en la puerta de la oficina o se extiende, de manera invisible pero poderosa, hasta la mesa de la cena del hogar de cada persona que forma parte de ella?